En la primavera del 74 a.C., en medio de una batalla que cambiaría el curso de la historia, los cielos se abrieron y un objeto celestial, un mensajero de los dioses, descendió en llamas sobre un campo de batalla romano. Lo que sucedió a continuación desafiaría todas las expectativas y desencadenaría una serie de eventos que marcarían un antes y un después en la antigua Roma. Prepárate para sumergirte en una épica historia que combina mitos, profecías y un impacto celestial en un documental que te dejará sin aliento. En la primavera del 74 a.C., ocurrió algo increíble. Un inmenso ejército romano y póntico estaban al borde de una batalla climática como parte de la Tercera Guerra Mitridática cuando los cielos fueron repentinamente rasgados por un enorme objeto de plata fundida y llameante. Un meteorito estaba a punto de golpear un campo de batalla romano. Hoy, discutiremos el impacto de este cuerpo extraterrestre en una historia que involucra a Jesús, la computadora más antigua del mundo y la caída de Roma. El video de hoy se centrará en las implicaciones que rodean el impacto de una pequeña cantidad de escombros espaciales que aterrizó en el planeta hace mucho tiempo. Para contextualizar adecuadamente este evento, será necesario discutir el tema más amplio de la interacción entre los seres humanos y los objetos extraterrestres. Esta interacción no era algo nuevo, ya que la humanidad ha mirado durante mucho tiempo los cielos con asombro y ha buscado encontrar un significado en su misteriosa danza celestial. Los cometas eran especialmente prominentes como señales dadas sus llamativas apariencias y relativa rareza. Muchas culturas de todo el mundo consideraban su llegada como presagios de grandes cambios. Pero, dependiendo de a quien preguntaras, el mismo cometa visto en todo el mundo podría significar diversas cosas, desde el nacimiento de una gran figura hasta la inminente ruina de una nación. El cercano Oriente albergaba muchas culturas y, por lo tanto, estaba lleno de varios mitos y profecías relacionados con la aparición de cometas. Famosamente, la tradición judía desarrolló muchos pasajes relacionados con la destrucción de sus enemigos y la salvación de su pueblo como resultado de siglos de traumas causados por los diversos poderes de Levante. Por ejemplo, el libro de los Números contiene la siguiente profecía mesiánica: lo veré, pero no ahora, lo contemplaré, pero no de cerca, vendrá una estrella de Jacob, y se levantará un cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Con el tiempo, las personas buscarían aplicar tales pasajes a su época, estableciendo conexiones entre eventos contemporáneos y textos antiguos. Estas y otras profecías estelares se utilizarían más tarde para identificar a Jesús como el Mesías anticipado. Sin embargo, él no fue el primero ni el último en ser señalado de esta manera. Por ejemplo, el tercer libro de los oráculos sibilinos fue un tomo ampliamente circulado que había reunido una serie de pasajes proféticos de diferentes épocas. En los años recientes del auge de Roma, algunas de estas nuevas escrituras declaraban que la ruina del conquistador odiado llegaría cuando un cometa apareciera como un signo de la espada y la muerte. Entonces, declaraba el oráculo de Histaspes, todos los pueblos del este se levantarían y se unirían, obligando a Roma a devolver 3 veces las riquezas que había saqueado. Esclavizarían a 20 romanos por cada asiático en servidumbre hacia Roma. Para muchos, los signos se manifestarían en el siglo I a.C. No con el nacimiento de un niño humilde en un pesebre, sino con un rey de linaje real que nació y luego fue coronado bajo 2 cometas gemelos, quien levantó ejércitos literales de los oprimidos y desafió a Roma directamente, en el aquí y ahora, con campañas masivas llenas de grandes victorias y milagros que sacudieron la era. Su nombre era Mitrídates I del Ponto. Ahora centrémonos en su historia, que finalmente culminará con el caso del meteorito y el campo de batalla. La región del Ponto tenía una historia antigua que se remonta a la Edad de Bronce, ya que varios grupos se aprovechaban de sus costas amigables para el comercio y sus interiores ricos en recursos. Aquí,
diversas personas aprendieron a mezclarse y coexistir a lo largo de los siglos a medida que las tribus anetoulies se establecían en sus valles fluviales y se fundaban colonias griegas en sus costas. Esta área diversa se organizó en la provincia de Capadocia bajo el dominio de los aqueménidas, pero más tarde se liberó para seguir su propio destino después de las conquistas de Alejandro Magno. En los años siguientes, los reyes del Ponto elevarían lentamente el reino a nuevas alturas. Demostraron ser un jugador regional clave y pronto comenzaron a ejercer una mayor influencia al enfrentarse a los romanos que se acercaban. Al hacerlo, ahora atraían la atención de aquellos que leían profecías y buscaban signos de liberación de las crueldades de Roma. Incluso los propios romanos parecían estar al tanto de los rumores sobre su propia ruina. Si alguien mirara al cielo en ese momento, sería recibido por un signo muy ominoso. En el 135 a.C., un cometa que se decía que arrastraba colas de fuego como estandartes de batalla cruzó lentamente el cielo y permaneció visible durante 70 días. Este evento sería registrado por los meticulosos observadores de estrellas en la lejana China. Mientras tanto, en la cuenca del Mediterráneo, múltiples fuentes nos dicen que fue en este mismo año que Mitrídates V nació en la ciudad póntica de Sinope. La tradición afirma que descendía de muchas figuras importantes, incluyendo a Ciro el Grande, Antípatro, Antígono, Seleuco, Antíoco y más. Ambos factores señalaban a este recién nacido como el elegido. Pero para aquellos escépticos que aún permanecían, los cielos tendrían otro signo de confirmación. Cuando se informó que Mitrídates fue coronado en el 119 a.C., un cometa, nuevamente reportado por los chinos, haría su impactante reaparición en el cielo. Ahora que la era de la profecía había llegado, todos esperaban los próximos pasos con aliento contenido. Con este fin, Mitrídates no decepcionaría. Primero consolidó su reino antes de lanzarse a asegurar regiones vecinas mediante medios diplomáticos y militares. Hombre astuto, se aseguró de llevar a cabo estos movimientos bajo casus belli que le proporcionaron suficiente cobertura geopolítica para acciones hostiles que, de otra manera, habrían sido consideradas agresivas. Además, asumió el papel de maestro propagandista, aprovechando las profecías y el estado de ánimo público de la época para consolidar su posición como el rey salvador percibido. Por ejemplo, diplomáticos, oradores y agentes fueron enviados por todo Oriente para difundir discursos destinados a ganar una red de amigos y aliados. Muchos prestaron un oído comprensivo. Aún más apoyo se uniría a su causa cuando los romanos instigaron la agresión bitiniana contra Mitrídates. Este fue el momento que el rey había estado esperando. Después de años de hacerse el inocente, ahora tenía una excusa para enfrentarse abiertamente a Roma. La profecía ahora podría cumplirse abiertamente. Así, se emitieron declaraciones de guerra fulminantes para movilizar al este a su lado. Muchos reyes comprometerían tropas en los días venideros. La gente común también se levantaría para unirse a su causa por la liberación definitiva. Esto llegaría a un dramático clímax en el 88 a.C., cuando se llevó a cabo una masacre coordinada de todos los romanos en las ciudades de Anatolia. Conocido como los Vesperso-Asiáticos, se dice que más de 80.000 personas fueron asesinadas en este genocidio. Fiel a la profecía, Roma fue testigo del signo de la espada y la muerte. Estoy seguro de que si estuvieras viviendo en esa época, debe haber habido una sensación increíble de convulsión. El mundo tal como lo conocías estaba siendo trastornado aquí y ahora. Sueños susurrados durante mucho tiempo se estaban volviendo realidad. Roma, temida durante mucho tiempo como invencible, estaba siendo asediada simultáneamente por la guerra civil, la invasión bárbara y ahora la revuelta del este. Goliat sangraba. Era mortal y podía ser derribado. Es con este fervor que estallaron las guerras mitridáticas.
En este video no tendremos tiempo para cubrir la naturaleza titánica de estas campañas que finalmente se extendieron durante 25 años. Basta con decir que fueron asuntos fuertemente disputados en los que los propios dioses participaron. Por ejemplo, después de asegurar Anatolia, las fuerzas pónticas se volvieron contra el importante bastión de resistencia en Rodas. En el 88 a.C. asediarían la ciudad, asaltando finalmente sus murallas con un asalto de 2 puntas. La leyenda cuenta que cuando la masiva Sambuca fue llevada contra el templo de Isis, la diosa misma apareció en las murallas, lanzó una enorme bola de fuego y destruyó la estructura. A medida que sus restos colapsaban en las olas, también lo hacían los esfuerzos para tomar Rodas. Poco después, los invasores se verían obligados a retirarse. En el posterior asedio de Cícico, Mitrídates se encontraría nuevamente enfrentado a fieros defensores respaldados por poderosos dioses. Otra torre Sambuca, aún más grande, fue llevada contra sus murallas junto con numerosos motores de guerra que asediaron sus defensas terrestres. Apiano afirma que los habitantes de la ciudad no dejaron nada sin intentar en el ámbito de la energía humana. Sin embargo, incluso así estaban al borde de la derrota. Como señal de su desesperación, la población no pudo encontrar una sola vaca negra para ofrecer como sacrificio en la celebración anual de su diosa protectora, Perséfone. Sin embargo, en un milagro, uno de esos animales nadó a través de las aguas y se entregó al templo. Se realizaron sacrificios y Perséfone ahora parecía elevar el ánimo de su pueblo. Poco después, un feroz vendaval invernal derribó las torres de asedio de Mitrídates. Cuando éstas fueron reconstruidas, otra tormenta las destruyó de nuevo. Esta vez se decía que Atenea era la responsable, con observadores informando que la diosa misma apareció en los muros para luchar junto a los defensores. A medida que el asedio continuaba, los esfuerzos para tomar Cícico se volvían cada vez más desesperados. Los romanos y los defensores de la ciudad continuaron haciendo grandes sacrificios a sus respectivos dioses en un intento por ganar favor divino. Mitrídates, por su parte, había adoptado el título de Salvador del mundo y había recopilado otras renombradas invenciones mecanizadas como el globo de Villarus. Con todo este contexto, espero haber demostrado la naturaleza religiosa cargada de las guerras mitridáticas y el alto grado de importancia que sus participantes otorgaron a la interpretación de los signos celestiales. Ahora, con todo esto en mente, finalmente podemos abordar la historia del meteorito y el campo de batalla con el que comenzamos este episodio. El evento tendría lugar durante una tregua en el conflicto entre el general romano Lucio Licinio Murena y Mitrídates V. Me permitiré leer directamente de Plutarco. Con estas palabras, llevó a su ejército contra Mitrídates, con 30.000 soldados de infantería y 2.500 jinetes. Pero cuando llegó a la vista del enemigo y vio con asombro su multitud, deseó abstenerse de la batalla y ganar tiempo. Pero Mario, a quien Sertorio había enviado a Mitrídates desde España con un ejército, salió a su encuentro y lo desafió a combatir, por lo que dispuso sus fuerzas para luchar. Lo que ocurrió a continuación en esas pocas horas dejó a nuestra imaginación cómo debieron haber reaccionado los soldados en el campo de batalla ese día. Estar atónito sería quedarse corto. Después de todo, los militares eran famosamente supersticiosos y podían asustarse por los signos más insignificantes, desde un relámpago hasta los hábitos de picoteo de las gallinas. Ver una estrella caer del cielo y estrellarse a sus pies era significativamente más importante. También debemos preguntarnos qué efecto tuvo el impacto en sí mismo. Ambos lados podrían haber interpretado este nuevo regalo de Cíbili como un signo de que pronto derrotaría al llamado segundo Aníbal. Mientras tanto, Mitrídates podría haber encontrado sus propios signos de esperanza. Las estrellas fugaces habían jugado un papel importante en su estatus legendario, habiendo presidido su nacimiento y coronación. Esto naturalmente era otro señal del cielo de que él era verdaderamente el ungido. Además, el vínculo específico entre el meteorito y la diosa protectora de las ciudades Anetoulies habría alimentado las esperanzas y los sueños de toda una generación.
Sin embargo, lentamente comenzarían nuevamente su búsqueda del próximo Mesías. Para algunos, sería identificado por la estrella de Belén.